Buenos días a todos. Los quiero invitar a que se pongan de pie. Vamos a adorar juntos al Señor. Vamos a decir que Él es todo lo que es Él. Él es creador, Él es justo, Él es hermoso. Vamos a cantarle al Señor todas esas cosas que nosotros sabemos, que hemos leído y que también hemos vivido con Él. El Señor es lo máximo, no hay nada que lo supere a Él. Los invito a que podamos orar, que podamos cantar juntos, que podamos dejar lo que estamos haciendo de lado y enfocarnos en el Señor. Espíritu Santo, te deseamos en este lugar, eres valorado, eres bienvenido. Queremos tu guía, queremos estar sensibles a lo que quieres hacer. Queremos que nos guíes a glorificar al Padre, a glorificar a Jesús. Así que esperamos que te muevas en este lugar. Queremos estar bajo tu poder, bajo tu presencia.
Señor, eres Dios de dioses, eres Rey de reyes, eres Señor de señores. Queremos decir eso, que eres más allá de cualquier otra autoridad terrenal, más allá de cualquier otra autoridad espiritual. Todas estas autoridades se levantan y caen en función de ti, Señor. Llénanos, despierta nuestros corazones que puedan verte. Llénanos y llénanos, despierta nuestros corazones. Vamos a cantar con alegría que el Señor es el creador, Él es el absoluto, el infinito, Él es como se reveló a sí mismo, Él es quien es.
hermanos, tenemos un Dios del que no podemos exagerar. Lo que sea que digamos de Él, no podemos equivocar, definitivamente, podemos decir cosas equivocadas de Él. Pero si decimos algo que es cierto de Él y tratamos de exagerar, Él es infinito. No podemos agotar la bondad del Señor. Vamos a cantar que nuestro Dios es grande. Amén.
ante ti, tus enemigos tiemblan, nadie resiste ante tu presencia, ante ti, tus enemigos tiemblan, nadie resiste ante tu presencia, ante ti, tus enemigos tiemblan, nadie resiste ante tu presencia, ante ti, tus enemigos tiemblan, nadie resiste ante tu presencia, ante ti, tus enemigos tiemblan, nadie resiste ante tu presencia, ante ti, tus enemigos tiemblan, nadie resiste ante tu presencia, ante ti, tus enemigos tiemblan, nadie resiste ante tu Señor, no hay nadie como tú. No necesitas ni alzar la voz para que tus enemigos caigan frente tuyo, Señor. Y solamente con una palabra tuya también nosotros podemos recibir el consuelo, la ayuda, el milagro que necesitamos, Señor. Eres nuestra necesidad, eres nuestra certeza, Señor. Te miramos a ti y solo a ti, Señor. Queremos abandonar la confianza en otras cosas de este mundo y reconocer que nuestra seguridad está en ti, Señor. Te amaré, Dios mi escudo, te amaré, Dios mi roca, te amaré, por siempre te amaré, aleluya. Dios mi fuerza, te amaré, Dios mi escudo, te amaré, Dios mi roca, te amaré, por siempre te amaré.
esta es incómoda, o aun cuando las cosas salieron de una forma que nos hacen ver raros, cuestionables. Ahí estás. Si quisiéramos vivir en la altura de tu llamado, quisiéramos hacer las cosas bien, Señor, pero aún en nuestras fallas, ahí estás. Señor, disipa toda sombra de duda, toda confusión, Señor. Que nuestros corazones puedan tener paz, que nuestros corazones puedan estar tranquilos, que puedan confiar que estamos en tus manos, que no nos has soltado, que no lo vas a hacer. Señor, que abramos tu palabra, que podamos encontrar algo que nos dé sentido. Señor, en tu palabra hay sentido para nuestras vidas, porque nos diseñaste y nos dejaste también cómo vivir, Señor. Dale sentido a aquello que tal vez está revuelto hoy, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, escuchemos al hermano pastor exponer el texto, que el Señor lo use, que podamos escuchar al Señor. Amén. Vamos a orar, hermanos. Señor, queremos darte las gracias por el privilegio de la vida y porque podemos estar caminando un día más. Queremos pedirte que tú puedas usar la palabra para ministrarnos, para orientarnos, Señor, y para exhortarnos. Por favor, te pedimos todo obstáculo que el enemigo sea quitado de nuestras vidas. Declaramos un ambiente donde el Espíritu de Dios pueda moverse y pueda ministrarnos a cada uno de nosotros en lo secreto, en lo íntimo, que tu palabra pueda ser una palabra que nos edifique. Gracias porque nos das todavía tiempo para meditar, para reflexionar en ello. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén. Ayer veía la película titulada Elvis. Se basa en la vida del famoso cantante de rock and roll, Elvis Presley. Pero creo que más que la película hablar de la vida de Elvis, se enfoca más en la influencia que tuvo su representante legal, el coronel Tom Parker. Y es que para muchos fue el representante más conocido de la historia del rock and roll y el que configuró la manera moderna de entender el negocio musical. Casi realmente él lo inventó, ese negocio de la cuestión musical. Y según la historia dicen fue él el que llevó a la fama a Elvis Presley. Sin embargo, él no era realmente lo que aparentaba ser.
En primer lugar, no era su nombre, no era el compadre, tampoco era coronel, y simple y sencillamente era una persona extraña, una persona sin raíces en ningún momento. En cada uno de sus movimientos y cosas que hizo fue una persona muy astuta, muy hábil, pero también una persona que abusó mucho de Elvis. La película realmente presenta cómo fue realmente este representante, y algunos dicen que fue necesario que él estuviera, porque sin él no hubiese sido Presley lo que fue. Sin embargo, otros dicen que quien ocasionó toda la tragedia y la muerte de Elvis, sus depresiones y la adicción a todos los medicamentos, fue el mismo coronel, porque llegó tal momento a manipular tanto a Elvis Presley que él no podía dar ningún movimiento siendo autorizado. Incluso a su padre lo manipuló de tal manera que lo ató con ciertos contratos que le había hecho. Al final de los tiempos fue demandado y apartado de todas las empresas de Elvis Presley porque había robado muchas cosas, y algunos dicen que murió en el anonimato lleno de deudas porque era adicto al juego. Ese era quizás el peligro de tener un representante que simple y sencillamente lo hace de una forma negativa, de una forma mala. En el mundo del espectáculo, las personas no pueden movilizarse si no tienen un representante. Esos son los que se encargan de hacer todas las cosas para que ellos puedan actuar y donde deben actuar. En todas partes se pueden obtener algunas personas que son representantes. Cuando fui a Canadá un tiempo, el pastor de la iglesia en Canadá, los pastores tienen una autorización legal, son como notarios también, con su libro de protocolo para casar a una persona. Y en el tiempo en que estuve visitando la iglesia de este hermano, un hermano le llamó de otra parte de un estado de Canadá, preguntándole si él podía ayudarlo porque él podía casar, pero no tenía el protocolo. Entonces el pastor de la iglesia que yo estaba visitando se hizo representante de él. El pastor hizo todo lo que tenía que hacer, la ceremonia, todas las cosas, y lo único que él autorizó fue su sello de protocolo para que fuera legal ese matrimonio. Todos hicieron totalmente las cosas, pero él solamente autorizó, y fue legal porque estaba bajo la tutela de ese representante. Ahora, ¿qué ventajas tiene tener representantes o qué desventajas? Bueno, depende del tipo de representante que nosotros tengamos. Y la pregunta que uno se hace también a nivel de la vida espiritual, si es lícito una persona determinar su fe y su vida espiritual basada en representantes, o nosotros no necesitamos representantes para poder caminar espiritualmente hablando. Es lícito que nuestra experiencia espiritual tenga a alguien que nos represente y que haga algo por nosotros, y solo bajo la cobertura de él podemos tener autorización ante Dios. Bueno, sí y no. Si el representante es imperfecto, como las personas, corremos el riesgo de que las personas fallemos y que nuestra fe esté basada en un representante que nos va a ser limitado. Pero si nuestro representante es perfecto, estoy seguro de que la representación de la perfección nos hace estar seguros. He notado que cuando los creyentes fundamentamos nuestra experiencia espiritual en representantes humanos, desarrollamos una espiritualidad limitada y a veces hasta peligrosa. Sin embargo, si nuestra espiritualidad realmente se fundamenta en nuestro representante perfecto, que es Jesucristo, podemos profundizar y tener una espiritualidad de convicción. Hay una de las cosas que a mí siempre me preocupa en la fe evangélica latinoamericana, bueno, no solo latinoamericana, es el hecho de creer que nuestra fe se basa en lo que el representante humano me diga, o lo que los sistemas humanos me digan, y sobre ese sistema humano yo baso mis convicciones espirituales. A veces los sistemas son tan cerrados y tan
llenos de contradicciones, que es ilógico que una persona desarrolle su fe basada en un sistema eclesial o en un hombre o una persona. Por eso es que encontramos que en nuestro alrededor hay demasiado abuso de autoridad espiritual de personas que creen que le deben más lealtad y su fe está basada en el pastor o en el líder que predica y no tanto en el representante que es Jesucristo. Hay gente que defiende más su organización y sus pastores que simple y sencillamente la misma fe en Cristo. Si bien es cierto que debemos estar agradecidos por las personas que nos ministran, pero nunca los debemos elevar a la categoría de dioses, ni tampoco de papas evangélicos que sean el puente y el vicario entre Dios y nosotros los hombres. Nosotros no tenemos esa concepción. Por eso es tan importante determinar sobre la base de qué está fundamentada mi experiencia espiritual en esta mañana. Y es realmente lo que el autor de los Hebreos dice en el capítulo 5, versículos 1 al 10. Su argumento aparece en ese capítulo. El libro de Hebreos, estamos hablando que tiene un mensaje total. La idea del mensaje del libro de Hebreos es cómo mejorar mi vida espiritual. Es la esencia de todo. Es la esencia de un autor que le dice: señores, no retrocedan, mejoren su vida espiritual, vayan hacia adelante, no vuelvan a las cosas pasadas, ni a los legalismos, ni a las religiones, ni a los sistemas, ni al sistema judío. Vuelvan a Jesucristo, porque es mejor una relación con Jesús. Y durante toda la epístola de los Hebreos vamos a encontrar ese tipo de pensamiento. Cristo es superior al sistema humano, Cristo es superior a las ideas humanas, Cristo es superior a los credos humanos. No hay ningún tipo de superioridad en Cristo sobre Cristo que lo pueda hacer a un lado. Y claro, los autores y los receptores de la carta estaban siendo bombardeados, acusados, rodeados de muchas cosas, y querían volverse otra vez y decir: mejor volvamos a la comodidad de la religión que estamos, porque quién sabe si esto que estamos escogiendo vale la pena. Y el autor de Hebreos dice: sí, señor, vale la pena seguir a Jesucristo y fundamentar su fe en Jesús es la base más importante. Así es que Hebreos 5, 1 al 10, voy a leer en la versión NBI, dice: todo sumo sacerdote es escogido de entre los hombres. Él mismo es nombrado para representar a su pueblo ante Dios y ofrecer dones y sacrificios por los pecados. Puede tratar con paciencia a los ignorantes y extraviados, ya que él mismo está sujeto a las debilidades humanas. Por tal razón, se ve obligado a ofrecer sacrificios por sus propios pecados, como también por los del pueblo. Nadie ocupa ese cargo por iniciativa propia, versículo 4. Más bien lo ocupa el que es llamado por Dios, como sucedió con Aarón, versículo 5. Tampoco Cristo se glorificó a sí mismo haciéndose sumo sacerdote, sino que Dios le dijo: tú eres mi hijo, hoy mismo te he engendrado. Y en otro pasaje dice: tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. En los días de su vida mortal, Jesús ofreció oraciones y súplicas con fuerte clamor y lágrimas al que podía salvarlo de la muerte, y fue escuchado por su reverente sumisión. Aunque era hijo, mediante el sufrimiento aprendió a obedecer, y consumada su perfección llegó a ser autor de salvación eterna para todos los que le obedecieron, para todos los que le obedecen. Y Dios lo nombró sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Ahora, hay una cosa bien interesante, fíjense. El término sacerdote según el orden de Melquisedec es un término muy exclusivo de Hebreos. En el Antiguo Testamento solo aparece 2 veces Melquisedec. Uno cuando se llega a recibir a Abraham después de que él ha peleado contra los reyes que habían tomado cautivo, porque se habían peleado de Sodoma y Gomorra. Y Melquisedec aparece de repente como alguien sin origen, como alguien de trasfondo ni nada, y aparece otras 3 veces en el libro de los Hebreos. Melquisedec tenía una característica. Melquisedec era sacerdote y era rey al mismo tiempo. Es el único personaje en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento humano que tenía esas características.
Ninguno de los demás reyes, ningún otro tipo de liderazgo tenía esa connotación de sacerdote y rey. Es más, cuando los reyes en el Antiguo Testamento se querían meter a ser sacerdotes, Dios los castigaba, porque era una área que no les competía. Ahora, el texto declara que Jesucristo es constituido sumo sacerdote de la orden de Melquisedec. Y esto es bien interesante, porque el que el autor diga eso está insinuando una cosa muy importante, porque a través de la argumentación va a decir, miren, los sacerdotes y el sumo sacerdote nunca eran de la orden de el sacerdote era escogido de los levitas. Para que fuera sumo sacerdote tenía que venir de la tribu de Leví, y nadie más podía ser sacerdote aparte de esa tribu. No podía venir ni de Judá, ni de Zabulón, ni de Isaacar. Era un sacerdote, está destinado a ser sacerdote si procede de la tribu de Leví. Además de eso, el sacerdote no es rey, el sacerdote actúa como el que hace todos los rituales para que el pueblo esté en paz con Dios. Ahora, Jesucristo no era de la tribu de Leví, Jesucristo era de la tribu de Judá, que era su ancestro. Sin embargo, Dios dice, miren, los sacerdotes venían de una tribu consagrada, Leví. Ese era el sistema judío, era una cuestión rígida, nadie la podía romper. Pero viene Dios y dice, no, mi hijo es superior a esa tribu. Mi hijo va a ser sacerdote cuya dinastía es de Melquisedec. Y por ser sacerdote de Melquisedec es rey y sumo sacerdote de una orden de Melquisedec. Ahora, lo interesante del caso es que el judío, el levita, para desarrollar toda su experiencia espiritual o cultural, necesitaba el templo, los sacrificios, todos los rituales de la ley. Para que un levita administrara tenía que tener el templo, tenía que tener todas las expresiones de la ley judía. Pero Melquisedec no tiene toda esa expresión. Entonces Jesucristo simple y sencillamente es alguien que se sale del sistema, que puede experimentar y puede tener una experiencia espiritual superior a un sistema que pudo haber sido bueno y que pudo haber sido un sistema diseñado aún por Dios para que los hombres pudieran acercarse. Pero cuando se trata de escoger el sistema humano y escoger a Jesucristo, Dios dice, es mejor escoger a Jesús que escoger el sistema humano. Y si escoges a Jesús, te salís del sistema. No podés mantenerte en un sistema. Una persona que realmente tiene a Jesucristo como su representante es una persona antisistema. Sí, o sea, por naturaleza. Es una persona que simple y sencillamente no va a aceptar, porque el sistema siempre está limitado, porque su representante es humano. Mientras que las personas que siguen a Jesús, vinculándose en una relación genuina con Él, el sistema no les va a encajar y el mismo sistema se encarga. Bueno, la muestra de eso fue Jesús, pues. Jesús fue muerto por el sistema, porque simple y sencillamente no fue. Ahora, esto es bien importante porque al argumentar todo esto, uno encuentra el concepto que cuando uno se rompe el sistema por seguir un principio espiritual más genuino, uno va a tener conflicto. Ahora, nosotros como iglesia, comunidad, realmente mi comunicación a la iglesia durante estos años es precisamente eso. Ningún sistema humano puede superar que tengamos una relación genuina con Jesús. Y que si estamos aferrados a las connotaciones humanas y credos doctrinales para nuestra fe, tenemos un problema porque estaremos limitados en nuestra fe. Ahora, el pasaje habla de una experiencia espiritual genuina y lo ve de dos puntos de vista. Está hablando de dos fundamentos, dice. O tenés un fundamento para tu experiencia espiritual basado en el sistema limitado o en el pensamiento limitado humano, o tenés una experiencia espiritual basada en el pensamiento de Jesús. Y esa es la pregunta que tenemos que hacer. O sea, hermanos, ¿en qué basan su fe? O sea, ¿qué es lo que realmente llena la satisfacción de una relación? A muchas personas les llena ir a la iglesia, ir a los cultos, tener muchos cultos, asistir a muchas reuniones, hacer muchas cosas, hacer muchas actividades, hacer todo eso, porque para ellos esas actividades les dan el sentido de la experiencia espiritual. Pero la experiencia espiritual nace no de lo que hacemos, sino de lo que somos con Jesús.
Y saben que cuando nosotros somos realmente, hacemos cosas, la gente nos ve. No necesitamos anunciar, miren, soy cristiano, porque la gente puede decir, este es diferente. Ahora, la experiencia espiritual genuina, el primer fundamento es el fundamento limitado, dice el autor de los Hebreos. Y aparecen los versículos 1 al 4. Todos somos sacerdotes escogidos de entre los hombres. Eso ya empieza a darnos. ¿Por qué dice el autor de los Hebreos que basar nuestra experiencia espiritual en una cuestión limitada, humana, tiene serios problemas? Porque el basarnos en eso no demuestra una espiritualidad de profundidad. Podríamos decir que la espiritualidad es la vida según el Espíritu, es decir, la forma de vida que se deja guiar por el Espíritu de Cristo. Es una forma concreta, movida por el Espíritu de vivir el Evangelio, o como alguien dijo, una manera de vivir el Evangelio en una situación específica. Por lo tanto, la espiritualidad en Cristo es una vida, o más exactamente una forma de vivir. De eso hablamos cuando hablamos de espiritualidad. El problema es que si nuestras percepciones espirituales se basan en ideas humanas, en conceptos religiosos, corremos el peligro de perder el fondo y quedarnos solo en la forma. Y el autor bíblico establece esa limitación de una espiritualidad humana. Primero, el autor dice, mire, los fundamentos de una espiritualidad humana nos hace ver primero la realidad de ese fundamento. Y lo primero que el autor dice en el versículo 1 es, todos somos sacerdotes escogidos, ¿de dónde? ¿De entre quién dice el texto? De entre los hombres. Ahí empezamos ya con problemas. Serio problema. ¿Por qué? Porque el fundamento humano es humano. Y si somos humanos, ¿qué significa eso? Significa que somos falibles, que no tenemos perfección. Empezando por eso, la humanidad de un líder es algo que demuestra su falibilidad y su realidad. Pero miren, aunque decimos eso, tenemos la tendencia a deificar y a dignificar a nivel de deidad a todos los líderes que nos dirigen en nuestro. Hay gente que se sorprende y se asusta cuando un líder comete un error y sale a la luz su pecado. No deberíamos sorprendernos. ¿Por qué? Porque los hombres somos hombres. Y como hombres estamos sujetos, ya van a ver lo que dice el autor, a muchas cosas. Ahora, ¿saben cuál es el otro problema? Es que hay muchos líderes y muchos pastores que dan la imagen de perfección, dan la imagen de que ellos no tienen ningún problema. Y a veces hablan de niveles espirituales como que si dijeran que ellos son los que han alcanzado ese nivel espiritual y todo el resto de la gente no llega a ese nivel. Y nos hacen pensar que simple y sencillamente la gente eleva a las personas a un nivel. En Guatemala conocí el caso de un pueblo de Milpas Altas que los hermanos construyeron una casa pastoral, un pueblito metido allá en las milpas de ese lugar, porque estaban esperando que llegara un pastor, y iba a llegar un pastor, y los hermanos habían hecho la casa, y esto es verdad, hermano, sin baño, porque creían que el pastor no iba al baño. ¿Se pueden ustedes imaginar hasta qué nivel podemos llegar con la estupidez humana de levantar a una persona? Hasta llegar a decir, no le puedo decir nada porque él es el pastor y él es el que tiene la última palabra. No puedo hacer este tipo de cosas. No puedo cuestionar. Y miren, hay cosas tan increíbles que he conocido pastores que dicen literalmente, mire, yo soy esto, yo soy aquello, yo he sido esto, y me estoy yendo mal por Dios y todo lo demás. Y según creen ellos que con decirnos todas las barrabasadas que hacen con eso son grandes genuinos, ¿no? La idea es, hombre, arrepiéntase de estar hablando tantas tonteras, deja de hacer lo que porque la idea, o sea, ese es como ayer vi otra película, siempre la miro, la película El Padrecito de Cantinflas, porque siempre me da risa verlo,
Y hay una escena donde llega y le dice, mire, me quiero confesar, pero quiero que me confiese el padre Damián. Y le dice, no, yo también te puedo confesar, si yo también tengo todo. O sea, ¿cuál es tu problema? Es que mire, fíjese que quiero confesar que tengo que ver con la hija de fulano. Pero también, yo sí que tengo que ver con la hija del tendero. Y dice, pero también quiero decirle que tengo que ver con la hija de tal. Sí, y lo que pasa es que mi esposa también se puede dar cuenta. Y le dice, no, mejor hablar con el padre, porque yo estoy muy chiquito para ver esas cosas, le dice. Y dice, a mí me late que vos en lugar de venir a confesarte, te venís a jactar. Y eso es la idea, o sea, la idea es, a mí, cuando yo oigo eso, a mí me late que en lugar de venir a confesar, te venís a jactar de las payasadas que andas haciendo. Y tenemos dichos para hacer todo ese tipo de cosas, porque una cosa como esa realmente debería dar vergüenza decirla, hasta nombrarla. El apóstol Pablo dice, pecados que aún ni se nombran entre los gentiles. ¿Por qué? Porque el creer que venimos, porque hay una corriente de que si lo digo en público, con eso, ya tengo porque la terapia es que ya lo saqué. Pero ¿quiénes somos todos nosotros? Somos de entre los hombres. Nosotros no somos los que expiamos el pecado de alguien, ni porque hagamos grupos de confesión unos con otros, tal vez una terapia psicológica que me ayude a manejar los problemas, pero que tenga las confesiones donde empiece a decir todas mis gracias. No, hombre, o sea, la única confesión que le hacemos a Dios, hermano, a Él es el único que vamos a confesar. Y hay gente que tiene esa experiencia y creer eso. Entre los hombres, somos hombres. La humanidad está aquí con nosotros, significa que estamos sujetos a muchas cosas. Nos habla de su humanidad. La expresión nos dice que la naturaleza de este sacerdote es humana. Eso significa que no es una especie de diferente a la esfera humana. Y si es hombre, siempre es finito. Y si es hombre, no solamente es vulnerable e imperfecto. Por esta razón, nadie debería poner su confianza en alguien que lo dirige sabiendo que es un ser humano como nosotros. También implica que siendo humano no es superior a ninguno. Solamente ha sido colocado ahí, dice el sacerdote, que es escogido, es un privilegio que se le da. No es el mismo quien se pone, sino que Dios dice, a este agarremos porque de esta tribu quiero que sean, de los levitas. Pero recuerden que lo estoy escogiendo precisamente porque es humano. Y esto da la vuelta a la tortilla. Porque miren, Dios, qué gran riesgo se toma con nosotros para utilizarnos para hablar de sus cosas, sabiendo que somos humanos, ¿no? O sea, ¿qué tipo de confianza puede tener Dios en nosotros sabiendo que somos humanos? Ahora, el sacerdote arónico era escogido por el sistema judío y dice que es tomado. Ahora, el ser entre hombres nos habla de nuestra realidad, somos seres humanos, pero también nos habla de nuestra identidad. La identidad de este líder, observe lo que dice: todo sumo sacerdote es escogido de entre los hombres, él mismo es nombrado para representar a su pueblo ante Dios. La palabra que se utiliza ahí para representar a su pueblo y ofrecer dones es bien interesante, la palabra ofrecer dones. Lo primero que quiero decirles es esto: nosotros, y les digo, cuando estaba leyendo este texto y estaba estudiándolo, son de ese tipo de fuegos o de iluminaciones del Espíritu Santo que le hacen caer como uno dice, ¿cómo dices? ¿Qué dice? ¿Cómo es eso? Porque no lo había captado el orden de ese texto. El pasaje dice que Él es escogido, nombrado para representar, observe, a su pueblo ante Dios. Y cuando vi esa frase, ¿cómo así? El hombre es escogido para representar al pueblo ante Dios. Y dije, ¿y entonces por qué creemos que el hombre que escogemos es el que representa a Dios en el hombre? O sea, ¿por qué piensan ustedes que yo soy el que representa a Dios para ustedes? Cuando el ministerio de una persona como la mía es representarnos a ustedes ante Dios. Y eso tiene que ver muchas cosas. Porque si yo vengo y digo, si yo soy el representante de Dios ante ustedes, significa que estoy representando a un perfecto. Y eso no lo puedo hacer. ¿Por qué? Porque yo soy imperfecto.
No es mi ministerio representar a Dios ante ustedes, es vivir con una relación con Dios. Pero no vengo yo a decir, miren, yo soy representante de Dios, porque probablemente lo haga quedar mal a Dios. Entonces mi ministerio es venir y decirle, Señor, mira, el convivir con ustedes y ver las realidades espirituales, porque representarlos a ustedes sí los puedo representar. ¿Por qué? Porque somos iguales, hermano, iguales de pecadores, iguales de muchas cosas, y yo puedo entender. Entonces dije, caramba, entonces quiere decir que las veces que yo me paro a predicar, simple y sencillamente llevarla, el reflejo que tienen ante Dios, y decirle, Dios, mira, es que tu pueblo está haciendo esto y aquello. Por eso es tan peligroso hacerse representante de Dios, y creo que es algo que deberíamos de verlo. El texto dice que el representante, y luego dice para ofrecer dones y sacrificios por los pecados. ¿Saben ustedes que la palabra ofrecer que utiliza allí es la palabra en griego que es prospere? Y de donde viene la palabra prosperar. La palabra ofrecer dones, es la palabra que está compuesta por el prefijo pros y el concepto esperar. Y me puse a pensar, o sea que yo cuando represento a los hombres ante Dios, mi llamado o mi ministerio tiene que ver para que ustedes puedan prosperar en su vida espiritual ante los ojos de Dios. Y la pregunta que uno se hace es, ¿qué significa prosperar en este contexto? Porque la idea que tenemos de prosperar es que ustedes tengan pisto y tengan todos sus ideas, todos sus cuentas pagadas y todo. Es la idea que hablamos en muchas cosas de decir, no, Dios te va a prosperar, porque hablamos de tener éxito, de tener eso. Pero el concepto de aquí, de la palabra prosperar, en su sentido original, significa que es una persona que está recuperando la esperanza de tener una relación correcta con Dios. Es decir, es aquella persona que dice, ok, ya vi lo que Dios me manda, ya sé lo que Dios quiere, ahora creo que puedo cumplirlo porque Dios ha establecido el camino para que lo haga. El que prosperemos significa, hermanos, que nuestra vida espiritual realmente está de acuerdo a las cosas de Dios, y todo lo demás vendrá por añadidura. La idea de prosperar es la idea de cobrar fuerza, de imponerse, de triunfar. ¿Cómo prospera una persona en una vida espiritual según Hebreos? Es cuando usted viene con su carga, con su pecado, y yo lo presento porque me identifico con ese pecado igual. Yo tengo mis propios pecados y le decimos a Dios, Señor, aquí estamos. Y Dios dice, no te preocupes, hay forma de arreglar la situación. Y es aquella cosa que usted sale, entra como que se siente enemigo de Dios, pero sale como amigo de Dios porque dice, o sea, Dios me acepta, Dios quiere. Ahí prosperó, allí recuperó la esperanza, ahí se dio cuenta. Y la gran bendición de Dios es que Dios tiene una amplia misericordia y amor para nosotros, para perdonarnos a pesar de lo que hacemos y de lo que somos, porque el amor de Dios no cambia. Si una persona, ahora, dice el versículo, para representar a su pueblo ante Dios, y luego dice que también no solamente es su identidad, sino que es un representante de los hombres ante Dios, pero también nos habla de su posibilidad. Y observe lo que dice el versículo, dice, puede tratar con paciencia a los ignorantes y extraviados, ya que él mismo está sujeto a debilidades humanas. Esa parte del texto me tocó mucho. Observe que dice, puede tratar. No dice puede solucionar, no dice puede curar, tampoco dice puede maltratar, dice que puede tratar. ¿Y qué significa la palabra tratar? La palabra tratar significa limitación hasta un nivel. La persona que dirige espiritualmente, las personas que tienen una autoridad espiritual en su vida, no son capaces de solucionar la dinámica humana. No somos los capaces de dar la respuesta. Podemos tratar de orientar a las personas para que tengan una vida espiritual abundante. Por eso es que muchas veces, y miren, esto se aplica para cualquiera.
Porque si hay un terapeuta cristiano, los terapeutas o los psicólogos, o los médicos, un médico dice, voy a tratar de curar, pero la curación tiene que ver con un resultado de obediencia al tratamiento que le dan. Pero si no sigue el tratamiento, no tiene curación. El médico no cura, trata la enfermedad para que pueda el paciente curarse. Un psicólogo, un psiquiatra, a una conducta mala, a una conducta distorsionada, nunca podrá ser la persona que lo cure o que haga, sino que la persona solamente trata de hacerle ver y ayudarle a sus experiencias. Y lo mismo ocurre con la vida espiritual. Si ustedes creen que las personas que tienen alguna autoridad espiritual en sus vidas son los que los van a curar y tienen la fe en la persona, están totalmente equivocados, porque nosotros solo tratamos. ¿Y qué significa eso? Que muchas veces no vamos a poder hacerlo. ¿Por qué? Porque el tratar implica limitación, las posibilidades de ayuda a una persona en la vida espiritual. Y observe otra cosa interesante. Puede tratar con paciencia. Y hay dos tipos de personas que aparecen ahí. Me gusta que añade tratar con paciencia. ¿Qué significa eso? Significa que todo lo que usted quiera desarrollar en su vida para ser curado tiene que ser un proceso. Y con paciencia significa que muchas veces no va a hacer caso. La idea del autor dice, mire, el hombre tendrá que tener mucha paciencia para poder hacer eso, mantenerse haciéndolo. ¿Y qué es lo que realmente nos hace desistir a nosotros, hermano? La impaciencia, en todas las cosas, ¿sí? En todas las cosas nos hace existir la paciencia. Pero el punto básico es que Dios nos llama a ser persistentes. No podemos lograr una meta espiritual si no trabajamos y no tenemos un proceso completo, constante. El día viernes me atreví a subir el volcán de Santa Ana, 2.381 metros. ¿Por qué lo hice? Porque ya tenía 5 meses de estar haciendo ejercicio. Si no hubieras hecho ejercicio, no lo subí, porque hermanos, yuca la subida. Hubo momentos en que dije, no, que ya lo sigo, pero como iba con todos mis alumnos y con otros profesores, me dijeron, qué oso que el profesor de disciplina que se rinda, no, aquí me muero, y si me muero mejor porque me traen cargado, así ya no me doy cuenta. Proceso. No se puede, miren, hermanos, perdónenme, pero no se puede llegar a tener una vida espiritual abundante si no nos metemos en un proceso, en búsqueda, en hacer cosas. Y observe la expresión, dice, con paciencia a los ignorantes y extraviados. Ahora, en el texto griego hay una cosa bien interesante. Hay una regla gramatical que dice que cuando dos sustantivos unidos por una i llevan solo un artículo, los dos son los mismos, y además de eso son una sola esfera. Aquí en el texto original, los extraviados y los ignorantes son un solo paquete, porque solo llevan un artículo. Pero hay una diferencia entre las formas verbales. Dice los ignorantes, que es activa una vida, y los extraviados, que es pasiva. No sé si notan ustedes los dos verbos. El que seas ignorante es tu culpa, hermano. ¿Entienden eso? El verbo está en un presente, en un participio que dice, el que sea ignorante, ¿quién tiene la culpa? Usted. No lo... O sea, mire, que usted venga y me diga, es que no me enseñan nada de Biblia, es que no. Eso no es culpa del que no me enseña. El que usted sea una persona versada en la palabra depende de usted. Si usted es un ignorante, la ignorancia es culpa suya. ¿Por qué? Porque el texto dice que si usted no promueve el aprender usted mismo, entonces, perdónenme, ninguna otra persona le va a poder enseñar. Si nosotros dependemos de mi conocimiento de la fe, es que el otro me enseñe, tenemos un serio problema. Porque el verbo está diciendo que la ignorancia es el resultado de mis propios actos. Si yo no busco, no conozco, no leo, no veo, ni hago,
simple y sencillamente. Y lo mismo ocurre en la escuela, en cualquier otra parte. La idea es, no, yo soy responsable de mi propia vida espiritual, no lo que me den otros, ni nada. Los otros son efectos colaterales que pueden ayudarme o no ayudarme, porque el que yo sepa antes que otro me enseñe, o me enseñe a saber, implica que tengo dos cosas. Uno, que yo voy a hacer lo que él está diciendo y puedo discernir si me está diciendo verdad o mentira, o simple y sencillamente estoy reafirmando lo que estoy aprendiendo. Ahora, esto es bien importante, ¿saben por qué? Porque estamos hablando de su experiencia espiritual. Hermanos, ¿por qué hay tanta gente que le da la ganadería estudiar la Biblia? O sea, ¿por qué hay tanta gente que no lee la Biblia? O sea, miren, vivimos en una generación donde tenemos acceso a más versiones de la Biblia que ninguna otra generación en la historia de la humanidad. Hay miles de versiones de la Escritura y las versiones han salido, ¿por qué? Porque nos aburría la Reina Valera 60 y otras veces. Entonces pongámosle otro tipo para que sea más atractivo. Pero ni con las versiones leemos, pues. Ni siquiera eso, no lo hacemos. Hay una ignorancia tan grande de la palabra. Y por eso dice, bueno, ¿por qué? Porque mucha gente dice, ¿para qué voy a leer si ya me van a decir en la iglesia lo que tengo que hacer? Pues. Y venimos y nos sentamos y le decimos y pensamos, vaya, por favor, dígame, pastor, lo que Dios le dijo que me tenía que decir. ¿Y qué si yo lo que les tengo que decir no me lo dijo Dios? Y me lo creen. Por eso hay tantas sectas, hermano. Por eso hay tantas cosas, porque la gente sigue creyendo las cosas que sus hombres dicen. Y luego dice los extraviados. La palabra extraviado significa que la persona se puede hacer a un lado e irse por la deriva. La idea del pasaje es la persona que se salió del camino recto. Pero el extraviado sí tiene un agente, por ser una voz pasiva. Significa que usted, la ignorancia le pertenece a usted, pero el extraviarse puede ser que otra persona a usted lo engañe y lo saque del camino. Y eso es peligroso. Pero mire qué interesante, porque la unión de las dos cosas en un solo artículo implica que a usted se lo extravían. ¿Por qué? Porque es ignorante. O sea, es lógico, ¿no? Pero si se lo enganchan, ¿por qué? Porque no sabe. Y si no sabe, lo van a enganchar. O sea, es lógico. Eso está ahí. Una persona que no sabe la palabra, que no conoce la palabra, es una persona que tiene una condición de vulnerabilidad para que lo engañen. Y eso es lo que el autor dice. Ahora, luego dice que no solamente él está viendo la realidad humana, la condición, la realidad humana o la identidad humana, sino también habla de su posibilidad. Ahora, veamos en segundo lugar, dice, no solo miren que es peligroso tener un fundamento humano en la espiritualidad y en la experiencia espiritual por su realidad humana, sino también por su debilidad. Observe que el texto dice, ya que él mismo está sujeto a las debilidades humanas. Por tal razón, se ve obligado a ofrecer sacrificios por sus propios pecados, como también por los del pueblo. Ahora, el autor dice que está sujeto a debilidades humanas. La palabra estar sujeto significa estar totalmente rodeado, o sea, acosado por las debilidades. Y la palabra debilidad es tener falta de fuerza, fragilidad innata. Algunas veces se traduce como enfermedad. La idea del pasaje es, mira, entendé esto. El ambiente en el que vivís, si tu espiritualidad se basa en un fundamento humano, las debilidades que te rodean te van a comer. Y eso es cierto, estamos rodeados de tanta maldad ahora y de tantas oportunidades para pecar y de tantas cosas para distraerse, que el hombre dice, miren, todos somos enfermos, yo soy un mismo hospital, algunos hemos llegado antes que otros. Si la espiritualidad tiene como fundamento lo humano, tiene muchas limitaciones, eso deberíamos de ver que es la situación de la debilidad. Somos débiles. ¿O no es débil usted? Usted es súper cristiano. Hermanos, yo vivo rodeado de muchas debilidades, de muchas cosas. A veces me asombro de lo capaz que puedo ser en las cosas del mal. Cuando menos pues, estamos
llenos de muchas cosas. Y la otra cosa es que el autor dice, miren, la debilidad de este es tan real. Entonces miren esto, dice. ¿Cuál es la complicación de su situación? Dice el versículo 3, se ve obligado. Observe esa expresión. La idea de la palabra obligado es la idea de estar endeudado, de ver dinero, de estar obligado a. ¿Qué dice eso? Miren, dice. Yo sé, dice, que antes de ir a corregir a otros, el sacerdote tiene que corregirse primero él. Él tiene la obligación de velar primero por su condición espiritual antes de ir a comunicarle a otros. Por eso dice, tiene la obligación de arreglarse de su vida, de mantenerse y procurar presentarse aprobado ante Dios para la administración de las cosas. Sus propios, y miren, el autor es tan, porque mire, dice, se ve obligado a ofrecer sacrificios por sus propios pecados. No dice por su propio pecado, sino que dice sus propios pecados. ¿Qué significa? Que el sumo sacerdote tenía un montón de pecados. Y el sumo sacerdote tenía que ofrecer sacrificios para estar limpio y para ofrecer sacrificios a los demás. Esto nos llama a nosotros a que nosotros tenemos que por lo menos procurar que nuestra vida esté en concordancia con la palabra antes de empezar a querer corregir a otros. Eso implicaría para muchos papás que tengan que tener el ejemplo para corregir a otros, a sus hijos, antes de que nosotros podamos corregirnos. Tenemos que ver qué es lo que estoy haciendo yo en mi propia vida. Implica que si voy a predicar o voy a enseñar, tendría que estar pensando, bueno, que en qué condiciones voy. Ya ofrecí por mis propios pecados para poder ser claro ante Dios y que el Espíritu de Dios me utilice. Ahora, la gran ventaja de Dios es que los pecados no lo detienen para utilizarlos, hermano. Pero la condición espiritual, el principio básico es no corrijan los pecados de otros, sino primero ha corregido los suyos. Y hay tanta gente que anda señalando los males de otros, pero no se mira lo que él tiene. Y a veces somos tan legalistas de ponerle a otros reglas y leyes que nosotros mismos ni siquiera las estamos poniendo en práctica. El autor dice, miren, no dice. La verdad es que si se basa su experiencia espiritual, va a tener una realidad y va a tener una debilidad si la basa en el fundamento humano. El versículo 4 dice, nadie ocupa ese cargo por iniciativa propia, más bien lo ocupa el que es llamado por Dios, como sucedió con Aarón. ¿Y saben qué? Vi aquí de esto. Me di cuenta de que Dios está diciendo, miren, hágame un favor, si usted se va a meter a hacer algo de ayudar espiritualmente a otro, por favor, cuídese que no sea su propia iniciativa, sino que es iniciativa mía. Y eso me tocó, ¿saben por qué? Porque, por ejemplo, nosotros aquí sabemos que los dones los aplicamos en todas las dimensiones, pero hay que tener mucho cuidado, hermanos. Y se los digo a todos los que están aquí, los que tienen dones y visión y todo lo demás, mucho cuidado de meterme a hablar algo con mi iniciativa que no sea la iniciativa de Dios. Debo estar muy seguro cuando Dios me pone una imagen o me pone un mensaje para ministrar a otra persona, que Dios me está diciendo tener la iniciativa de hacerlo y decírselo. Pero si Dios no me da la iniciativa y me meto a hacer cosas por mi propia iniciativa, Dios dice, están equivocados. Eso es tener un fundamento espiritual humano. Por eso es que entonces la pregunta cuando una persona ejerce sus dones, los que tienen visión, profecía y todo eso, es decirle a Dios, Señor, ya sé esto, ¿qué quieres que haga con esto? Y miren, hermanos, la inmensa mayoría de veces Dios dice, cállate, te lo estoy diciendo para que ores por él y para que lo ministres. Ahora, si yo le toco el espíritu a él para que te pregunto por eso, decíselo. Pero no tiene que ver con el hecho que inmediatamente que reciba una visión o reciba algo en la iniciativa y dice, decírselo. Es pararme y decir, Dios, ¿qué quieres que haga con esta persona? ¿Qué quieres lo que le diga? Si quieres que lo ministre. No se trata de que solo porque recibí algo te lo voy a decir. Porque la conexión de Dios significa que tiene que ser, dice, debe entender el sumo sacerdote que tiene una iniciativa propia, si no lo ocupa el llamado de Dios, como sucedió con Aarón. Hermanos, si nosotros en la iglesia practicamos todos los dones, debemos entender que el resultado de la práctica de los dones que tenemos
debe ser para ministrar a otros por iniciativa de Dios y no por nuestra propia iniciativa. Porque si nos metemos a ministrar los dones por nuestra propia iniciativa, vamos a perjudicar la vida espiritual nuestra y de la quien le decimos. Porque puede ser que esa persona ni siquiera esté preparada para recibir eso. Tenga mucho cuidado de andarse metiendo en la vida de otras personas si no ha sido la iniciativa de Dios en esto. Porque si ha sido su propia iniciativa, hermanos, les va a ir mal, se lo garantizo. Y se lo digo por experiencia, por meterme a hacer cosas en mi propia carne, sin esperar las cosas de Dios, me ha ido mal y siempre nos va mal. Ahora, qué gran ventaja cuando Dios dice, hacerlo, yo te respaldo. Así es que es peligroso, hermano. Bueno, en primer lugar hemos visto entonces los fundamentos humanos que son limitados y que tenemos que tener cuidado con eso. Hay una realidad, hay una debilidad, hay una necesidad que tenemos que tener. El fundamento se basa en la realidad, ese fundamento es su debilidad, la necesidad. Somos necesitados. Ese fundamento lo va a contrastar el autor con el de Jesús. Para mí, si se mantienen en este fundamento humano van a tener estas consecuencias. Pero vean, dice, no Jesús. Cuando seguimos a Jesús, vamos a ver este problema. Vamos a ver eso el próximo domingo. Pero hermanos, la vida que tenemos, la vida espiritual debe estar basada en un representante genuino como Jesucristo, no en representantes humanos. Vamos a orar. Padre, gracias te damos en esta mañana por todo lo que nos has permitido entender la palabra. Ayúdanos, Señor, a poder presentarnos ante ti aprobados. Perdona nuestros pecados. Señor, queremos basar nuestra espiritualidad en las cosas que son genuinas y verdaderas, no en lo transitorio ni lo limitado. Bendecimos tu nombre, Dios. Ayúdanos, Padre, en el nombre de Jesucristo. Amén. Bueno, hermanos, adoremos al Señor una vez más. Los invito a que se pongan de pie y que también podamos ofrendar, que el Señor pueda recibir parte de lo que nosotros recibimos de Él también. Vamos a cantar una última vez mientras adoramos de todas estas formas. Señor, te pedimos que bendigas estas ofrendas. Señor, queremos llevar tu reino, queremos hacer lo que nos has pedido que hagamos. Ayúdanos a usarlo bien, ayúdanos a dar, ayúdanos a ser generosos. En el nombre de Jesús. Amén. Muros rodeando estoy, pensé que caerían hoy, mas nunca me has fallado, Dios. La espera terminará. Sé que has vencido ya, nunca me has fallado, Dios. En ti confiaré, tu promesa sigue en pie, tú eres
en ti andaré, en tus manos estaré, siempre has sido fiel. La noche acabará, tu palabra se cumplirá, mi corazón te alabará. Cristo mi Salvador, cúbreme con tu amor, mi corazón te alabará. En ti confiaré, tu promesa sigue fiel, tú eres fiel. Confiado andaré, en tus manos estaré,
siempre has sido fiel. Padre, inclina tu rostro a tus hijos, Señor, y escuchar nuestra oración, Padre. Señor, llamarnos a levantarnos de donde sea que estemos, Señor, y a seguir tu voluntad, confiando en tu promesa, Padre, en que aquello que has prometido tiempo atrás lo veremos cumplirse, Señor. Que podamos andar confiados en ti, que podamos caminar a tu lado, Señor Jesús. En tus manos cesaré de esperar. En ti confiaré, en tus manos cesaré. Siempre has sido fiel. Padre, te amamos y te adoramos, Señor Jesús. Señor, llenarnos con tus bendiciones, llenarnos de fe, Padre, que podamos caminar contigo. Te amamos y bendecimos tu nombre. Amén y amén. Dios los bendiga, hermanos.